hijo de la burguesía de Estado, nacido en una familia amorosa, sin conflictos, rodeado de adultos responsables que me ayudaban a hacer los deberes. Padre, alumno de la escuela politécnica. Madre, sus labores, sin divorcios, sin alcohólicos, sin malos humores, sin tareas hereditarias. 3 hermanos bachilleres, en mates muy pronto 2 ingenieros y un militar. Ritmo familiar regular, alimentación sana, biblioteca en casa, entorno cultural acorde con el medio y la época. Pintura hasta los impresionistas, poesía hasta Mallarmé, música hasta Debussy, novela rusa, el inimitable periodo Teilhard de Chardin, Joyce y Cioran, por toda audacia, charlas de mesa tranquilas, risueñas y cultas, y sin embargo, un zoquete. He pensado escribir un libro sobre la escuela. No sobre la escuela que cambia, la sociedad que cambia, sino precisamente sobre lo que nos cambia, en una permanencia que nunca vamos a hablar. El dolor compartido del zoquete, sus padres, sus profesores, la interacción de esos pesares de la escuela. Gasto el trabajo. ¿Cómo has pensado hacerlo? Apretándote las torcas, por ejemplo. ¿Qué recuerdos conservas de mi propia niñez en matemáticas? Matemáticas, la primera cosa que se me viene a la cabeza, me acuerdo de aritmética, ¿sabes? Un día te pregunté cómo hacer un quebrado y me tenías delante y me dijiste, sin dudarlo, hay que reducirlo a común denominador. Y dije, solo hay un quebrado, por lo tanto, un denominador. Pero tú no das el brazo a torcer, repetías y me repetías, hay que reducirlo a común denominador. Cuando entonces yo te dije, piénsalo un poco, Pedro, hay un solo quebrado y por lo tanto un solo denominador. Te subiste por las paredes, te volviste loco y me chillaste. El profe lo dijo, los quebrados hay que reducirlos a común denominador. Otro libro sobre la escuela. No sobre la escuela, todo el mundo se ocupa de la escuela. Eterna querella entre antiguos y modernos, sus programas, su papel social, sus fines. La escuela de ayer, la de mañana. No, un libro sobre el zoquete, sobre el dolor de no comprender sus daños colaterales. ¿Y tanto apechugaste? ¿Puedes decirme algo más sobre el zoquete que era ayer? Pues yo me acuerdo que te quejabas de no tener memoria las lecciones. Las lecciones me acuerdo que te las hacía aprender por la tarde y se te evaporaban por la noche, se te iban completamente de la cabeza. Al día siguiente ya lo habías olvidado todo. Decías que detestabas las mayúsculas, que no te gustaban para nada. ¡Qué terribles centinelas las mayúsculas! Me parecía que se levantaban entre los nombres, propios y yo, para impedir tratarlos. Toda palabra marcada con una mayúscula estaba condenada al olvido inmediato. Ciudades, ríos, batallas, héroes, tratados, poetas, galaxias, teoremas, prohibido recordarlos, a causa de una mayúscula. ¡Alto ahí! Exclamaba la mayúscula. No se cruza la puerta de este nombre. Es demasiado propio, demasiado limpio, no se es digno de ello. Es un cretino. Un cretino minúsculo. Y con otras lenguas, Lo que te dispensaba de aprender tus listas de vocabulario, las palabras en inglés eran volátiles, como los nombres propios. En definitiva, siempre te andabas con cuentos. Sí, es lo que hacen los zoquetes. Se cuentan sin parar la historia de su zoquetería. Soy nulo. Nunca lo conseguiré. Ni siquiera vale la pena intentarlo. Está jodido de antemano. Ya os lo había dicho. La escuela no es para mí. La escuela les parece un club muy cerrado cuya entrada se prohíben, con la ayuda de algunos profesores, a veces. Un zoquete sin fundamento histórico, sin razón sociológica, sin desamor. Un zoquete en sí. Un zoquete arquetipo. Una unidad de medida. ¿Por qué? Tal vez la respuesta yazca en la consulta de los psicólogos, pero no era todavía la época del psicólogo escolar, contemplado como sustituto familiar. Se arreglaban con lo que tenían. Bernard, por su lado, ofrecía su explicación. A los 6 años, me acuerdo, que caíste en el basurero municipal de Vibuti. Recuerdo que era un vertedero al aire libre. Caíste de lo alto de una pared. No recuerdo ya cuánto tiempo estuviste aquí metido. Habías desaparecido. Te buscaban por todas partes. Y tú te debatías allí entre la vida y la muerte, bajo un sol que debía alcanzar los 60 grados de temperatura. Prefiero no imaginar cómo fue todo aquello. La imagen del basurero, a fin de cuentas, se adecua bastante a esa sensación de desecho que experimenta el alumno que está perdido para la escuela. Basurero es, por lo demás, una palabra que he oído pronunciar varias veces para calificar a esos antros privados, no concertados, que aceptan, y a qué precio, recoger los desechos escolares.
Viví allí, de los 12 a los 16 años, interno, y de entre todos los profesores que tuve que soportar, 4 me salvaron. Miedo a la inyección, he aquí una elocuente metáfora. Toda mi escolaridad, huyendo de profesores a los que veía como Diaphorius, el personaje de Molière, armados con gigantescas jeringas y encargados de inocularme aquella quemazón espesa, la penicilina de los años 50, que yo recuerdo muy bien, una especie de plomo fundido que inyectaban en un cuerpo de un niño. En todo caso, así es, el miedo fue el gran tema de mi escolaridad, su cerrojo, y la urgencia del profesor en que me convertí fue curar el miedo de mis peores alumnos, para hacer saltar ese cerrojo, para que el saber tuviera una posibilidad de pasar. Solo nosotros podemos sacarlo de aquella cárcel, estemos o no formados para ello. Los profesores que me salvaron, y que hicieron de mí un profesor, no estaban formados para hacerlo. No se preocuparon de los orígenes de mi incapacidad escolar. No perdieron el tiempo buscando sus causas, ni tampoco sermoneándome. Eran adultos enfrentados a adolescentes en peligro. Se dijeron que era urgente. Se zambulleron. No lograron atraparme. Se zambulleron de nuevo, día tras día, más y más, y acabaron sacándome de allí, y a muchos otros conmigo. Literalmente nos repescaron. Les debemos la vida. Dans un désert sans vie, je trouverai la mer. El tam-tam de los pasos en los peldaños. El estallido de los sollozos. ¡Hala! Mal de escuela. Piensa el profesor. Desproporción. Desproporción. Un malestar probablemente desproporcionado. ¿Qué te pasa, Natalie? Nada, señor. Es mucho ruido para nada, chiquilla. A ver, cuéntame lo que te pasa. Es que no lo consigo comprender. ¿Qué no consigues comprender? Las subordinadas conjuntivas adversativas. La proposición subordinada adversativa y concesiva. Esa, señor. ¿Eso es lo que te causa tanto malestar? Sí. ¿Quieres que te la explique? Venga, Vale. mira. Ya está. ¿Lo has entendido? Sí. Ponme un ejemplo. Bien. ¿Estás mejor? Sí, señor. Tengo la sensación de que no he hecho nada. Que después de 12 años y medio no he hecho nada. Regreso a casa rumiando la frase. ¿Pero qué ha podido querer decir la chiquilla? No he hecho nada. En todo caso, no he hecho nada malo. La inocente Natalie. Tendré que aguardar a la tarde siguiente para informarme y saber que al padre de Natalie acaban de despedirlo tras 10 años de buenos y leales servicios como ejecutivo de una empresa de no sé qué. Es uno de los primeros ejecutivos despedidos. Estamos a mediados de los años 80. Hasta ahora, el paro era cosa de la cultura obrera, si se puede decir así. Y este hombre, joven, que nunca dudó de su papel en la sociedad, ejecutivo, modelo y padre atento. El año anterior le vi varias veces preocupado por su hija, tan tímida e insegura. Se ha derrumbado. Ha establecido un balance definitivo. En la mesa familiar no deja de repetir: tengo 35 años y no he hecho nada. Eso era lo que hacía llorar a la pequeña Natalie. Sentía pesar por anticipado. Lloraba su futuro como si fuera un joven muerto, y sentía muy culpable de matarlo un poco más cada día, con sus dificultades en gramática. Nuestros malos alumnos nunca van solos a la escuela. Lo que entra en clase es una cebolla. Unas capas de pesadumbre, de miedo, de inquietud, de rencor, de cólera, de deseos insatisfechos, de furiosas renuncias acumuladas sobre un fondo vergonzoso pasado, de presente amenazador, de futuro condenado. Miradlos, aquí llegan, con el cuerpo a medio hacer, y su familia a cuestas en la mochila. En realidad, la clase solo puede empezar cuando dejan el fardo en el suelo y en la cebolla ha sido pelada. Es difícil de explicar, pero a menudo solo basta una mirada, una palabra amable, una frase de adulto confiado, claro y estable, para disolver esos pesares, aliviar esos espíritus, instalarlos en un presente y rigurosamente indicativo. Naturalmente el beneficio será provisional, la cebolla se recompondrá a la salida y sin duda mañana habrá que empezar de nuevo. Pero enseñar es eso, volver a empezar hasta nuestra necesaria desaparición como profesor. Línea tras línea sigues deviniendo, con este libro que está haciéndose. Devienes. Uno tras otro devenimos. Pocas veces ocurre como estaba previsto, pero hay algo seguro, devenimos. ¡Mira, ese es mi abuelo! No te va a venir a saludar, pero fue alumno tuyo. ¡Carajo! ¿Qué le di clase yo? Señor, no toques el hombro del jinete, ¿qué pasa? Se daría la vuelta y sería de noche. Una noche sin estrellas, sin curva ni nube.
¿Qué sería entonces de todo lo que hace el cielo, la luna y su pasar y el ruido del sol? Tendrías que aguardar que un segundo jinete, tan poderoso como el otro, aceptara pasar. Nunca recuerdo el nombre de estos alumnos con quienes me encuentro, ni sus rostros tampoco, pero desde los primeros versos, los primeros títulos de novela que se evocan, las primeras alusiones a una clase concreta, algo se recompone del adolescente que no quería leer o de la chiquilla que afirmaba no comprender nada de nada. Vuelven a serme tan familiares como los versos de Superville o el nombre de Segundo Sombra, que, en cambio, vete a saber por qué, no han sufrido la erosión del tiempo. Son a la vez esa chiquilla llena de miedo y esa mujer que dicta hoy la moda de su generación. Ese muchacho, obtuso, y ese comandante de a bordo que lee sobrevolando los océanos tras conectar el piloto automático. A cada encuentro adviertes que una vida ha florecido, tan imprevisible como la forma de una nube. Devenimos, todo lo que somos, y a veces nos encontramos con gente que ha llegado a algo. J'éteindrai la lumière, que tu restes endormi. Nunca lo conseguiré, profesor. ¿Cómo dices? Que nunca lo conseguiré. ¿Qué quieres conseguir? Nada, no quiero conseguir nada. Nada de nada. ¿Y entonces por qué tienes tanto miedo a no conseguirlo? No quería decir eso. ¿Qué querías decir? Que nunca lo conseguiré, simplemente. Escríbelo en un papel. Nunca lo conseguiré. ¿Ves? Te has equivocado de pronombre. Este es para el complemento indirecto. Luego te lo explicaré. Corrige. Has de utilizar el lo y separarlo de conseguir, que por cierto va con ese. Bueno, ¿y qué te parece ese lo? Explícamelo. No lo sé. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Pues bien, es imprescindible y necesario que averiguemos lo que quiere decir. En ese lo reside tu miedo. No tengo miedo. ¿No tienes miedo? No. ¿Estás seguro? Claro, no tengo miedo. ¿No tienes miedo de no conseguirlo? No, me la trae floja. Me da igual, no me importa. ¿Cómo? Pues que me da igual, que me importa un rábano. Paso de eso. ¿Te importa un rábano no conseguirlo? Sí, no sé, me da igual. Me importa un rábano. ¿Y eso puedes escribirlo en un papel? ¿El qué? ¿Que me importa un rábano? ¿Qué paso de eso? Sí. Me y luego importa. Ahí has descubierto un nuevo verbo. Me importa. En la primera persona del presente indicativo. Y rábano lleva B, no V. Y una tilde en la primera A. Pues recuerda que es esdrújula. Además, pasas de eso, separarlo. ¿Qué es precisamente eso de lo que pasas? ¿Qué es eso? Yo qué sé, es todo eso. ¿Todo eso qué? Pues es todo eso que me toca las narices. Lo y eso representan aspectos esenciales para el alumno. Son puntos de inflexión que llevan al grado de frustración en el cual se sienten ser nulidades. Contribuyen, por tanto, a la creación de una imagen de sí mismos negativa, sin porvenir alguno. Lo representa todos los aspectos de la escolaridad, todos los resultados que los adultos esperan en vano, la confianza y la esperanza depositadas en alguien que se ve superado por las dificultades de un lo que imperioso se alza para frustrar su propia consideración de sí mismo, dinamitando su imagen. Eso es el recordatorio de las dificultades que abocan al fracaso, es la consideración que tienen sus más allegados sobre él, es en definitiva el propio sentimiento del alumno que deviene en forma de odio. En resumen, el porvenir inaccesible que se advierte como algo peor que el propio presente. Esta percepción es fruto del necesitar que el presente de encarnación, dejar de sentir el pasado como vergüenza y el futuro como castigo. Por ello es imprescindible que para acabar con el no lo conseguiré, se plantee cara al lo. Enfrentámonos al lo, para darnos cuenta de que los alumnos son realmente la materia de la materia, la esencia. Para que los alumnos superen el lo, tienen que vivir el presente. Necesitará profesores que estén presentes, una presencia física, intelectual y mental que capte la presencia del alumno y la mantenga activa. Dominará la energía vital de su aula, no hablando más fuerte que ellos y estando con ellos, y consiguiendo que cada alumno tenga el instrumento que tenga en la metafórica orquesta del aula, conozca la misma música que el resto, aunque sea con menos brillantez. Precisará de un contacto con todos ellos, por ello la importancia de dedicar un momento a cada uno. Pasar lista es el momento perfecto del encuentro con cada uno de ellos, para que el alumno sienta que está presente para el maestro. Con el fin de superar el lo que encierra al alumno en su nulidad, se deben afrontar las dificultades y retirar la venda que reitera su autoconcepción de fracaso, como lo es el dictado con la gramática.
Así los alumnos descubren su potencial y pueden saber que no hacían un buen uso de sí mismos. Precisaban de la ayuda de un maestro, que tenían que luchar contra ellos, contra un pensamiento mágico, que les hace prisioneros de su presente. Encerrado en este pensamiento, puede derivar a contestar las preguntas del profesor como respuestas absurdas, que no erróneas, respuestas no razonadas. Ante esto, el profesor cuenta con la respuesta absurda como errónea, y no saca al alumno del pensamiento mágico de ese lo que se acabará encarnando como lo del propio docente, más preocupados por buscar culpables que por encontrar soluciones. De esta manera, se escurre al alumno como si fuera un bulto por el sistema educativo, y entonces, en una búsqueda de culpables, el sistema educativo se encuentra perfectamente orquestado para buscar la culpa en el otro, entrar en un círculo vicioso que no es sino un bucle donde todos tienen la culpa. A fin de cuentas, el alumnado podría tener un lo que les encierre, pero no será el único lo, ya que realmente padres, empresarios y políticos también tendrán uno que les perseguirá hasta que no averigüen qué quiere decir. Porque realmente ellos, aun escribiéndolo también en un papel, tampoco sabrán en un principio qué significan esas dos letras que encierran un mundo por liberar. S'il fallait pour te plaire lever les vents contraires. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces? Estoy escribiendo un libro sobre el mal alumno. Ah, el mal alumno. Yo eso sé bastante. La verdad que no fue un portento en mi momento y abandoné la escuela muy pronto. Es lo que te dicta la sangre en ese momento. Pero la escuela sí que tiene utilidad, porque si hubiera seguido estudiando seguro que hubiera podido dirigir grandes multinacionales. Y sí, las hubiera llevado a pique, pero me hubiera llevado una gran tajada. En cambio ahora, nada, no puedo hacer nada. Aquí estoy, que no he hecho nada. No lo hice adrede. Esa frase se convierte en una moneda, que con dos caras muestra un sentimiento de diferentes emociones en función de la perspectiva, en función de lo que el canto de la moneda determine. Ya el propio Pennac advierte cuántas veces oyó él mismo esta acusación y la pronunció con el índice señalando a un alumno o a su propia hija cuando aprendía a leer, cuando silbeaba un poco. Lo haces adrede. Hasta el día en que se preguntó qué estaba diciendo. Pero realmente en esas tres palabras, las que resuena con fuerza, donde reside el ímpetu de la afirmación, en adrede, no quiere decir sino, tú eres el culpable, el único culpable, y voluntariamente culpable. Ese es el mensaje. Y todo oscila en un compendio, en el que, lo haces adrede, de los adultos se complementa con el, no lo he hecho adrede, de los alumnos. El profesor hace énfasis en el adrede, pero ¿y el alumno? No lo he hecho adrede. El alumno enfatiza el no, la negación de que él no ha hecho tal cosa. Al tú adrede del adulto responsable, el yo no del niño. Esto no se convierte sino en una conversación de sordos, donde la única necesidad es escurrir el bulto, separándose sin solución ni ilusiones, convencidos los unos de ser obedecidos y los otros de no ser comprendidos. También merece la atención el lo. En la acusación del maestro, lo haces adrede. Es un pronombre con función de complemento, una mina antipersona enterrada bajo el sentido aparente y que explota en la cara si no se desactiva. Por ello hemos de considerar el tono en que se lanza la acusación, que da de entender que el culpable lo hace siempre adrede, cada vez, y que la última vez no es sino la confirmación de la obstinación. Entonces, si lo hace adrede, ha de tener un objetivo. La premisa más extendida en la modernidad es el objetivo de ganarse la consideración de los zoquetes, la tribalización de la nulidad, la huida de los malos alumnos por la vasta ciénaga donde se hormiguea la chusma. Una explicación cómoda, porque descansa en la sociología, dejando de lado a la persona. El alumno se encuentra solo, en un momento u otro. Contemplémoslo, mirémoslo. ¿Acaso alguien puede sospechar lo que hace adrede? Dans un désert sans vie, je trouverai la mer. Tú, dame fuego. Perdón, señor. Es usted escritor, ¿no? Sí, escribo libros. Es que en clase estamos leyendo el Hada... ¿La da carabina? Sí, el Hada Carabina. Es que tengo que hacer una reflexión para el próximo día y esto sí me podía ayudar. ¿Has visto cómo estoy de fuego? ¿Querías asustarme? No, para nada, señor. No creo que sea la mejor forma de pedir fuego a una persona. Y no creo que sea yo la primera persona que le ha pedido fuego así. No, señor, de verdad. Creo que a mí me has reconocido, pero cuando no tienes nada que hacer con los deberes, ¿cómo pides las cosas? ¿Cómo quieres que te ayude la gente? Tapándoles con tu brazo el paso. ¿Cómo te llamas? Es
Estefano. Muy bien, Estefano. Acabas de perder una bonita ocasión. Tú allí, justo allí. Si me hubieses hablado con respeto, te estaría ayudando. ¿Conoces la palabra respeto? Aquella tarde me vino la imagen de mí mismo con 40 años menos. Elizabeth y yo tuvimos dos representaciones el uno del otro. La canalla a quien debía temer, o la alumna a quien debía ayudar. El gracioso a quien ella debía intimidar, o el escritor a quien recurrir. Afortunadamente, la llamada de un encendedor reveló la realidad más compleja. El encuentro de un adolescente que tiene mucho que aprender con un adulto que tiene mucho que enseñarle. Para modificar la situación en la que se encuentra aquella joven, es pertinente recurrir a sus principios. Solo podremos modificar la situación en la que nos encontramos estando inmersos en ella y afrontándola. Solo el miedo a la lectura se cura con la propia lectura. Afrontar lo que nos ocurre nos permite superarlo. Los profes nos comen el tarro. Te equivocas, el tarro te lo has comido ya. Intentan devolvértelo. No, nos comen el tarro con cosas que no sirven para nada. ¿Qué significa que los profesores te comen el tarro? Que nos comen el tarro con cosas que no sirven para nada. Asignaturas, lengua, matemáticas, eso en la vida no sirve para nada. ¿Qué cosas no sirven para nada, por ejemplo? Pues a las materias que damos todos los días, clases de ciencia, súper aburrido, eso no nos ayuda. No nos ayuda a nada. No te ayuda nada. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Javier. Pues bien, Javier, te equivocas. Los profesores lo que hacen es intentar devolverte el tarro, porque el tarro ya te lo has comido. ¿Que me lo han comido? Sí, te lo has comido. ¿Qué es lo que llevas en los pies? Los pies llevo mi sene. ¿Qué es eso de tu semen? Mi sene, no sé, zapatillas deportivas. Claro, eso es el objeto. Puede ser tenis, bambas, chanclas. Pero la sene, ¿qué es? Es una marca. ¿Para qué las llevas? Para fardar, señor, ¿para qué las voy a llevar? ¿Qué se les ofrece a los jóvenes salvo esa tentación de existir como imágenes? A ellos, que heredarán el paro, y a quienes en su mayoría los azares de la historia les han privado de pasado y de geografía. ¿En qué otra cosa pueden reposar, en el sentido de reconstruirse, salvo en el juego de las apariencias? Porque eso es la identidad, según la abuelita marketing, vestir a los jóvenes de apariencia, satisfacer ese permanente deseo de fotogenia. El hombre no es una prenda de vestir, ni unos zapatos de determinada marca. Este tiene una identidad, y todo lo que le rodea, poco a poco, va comiendo terreno a su persona, y le va cambiando, neutralizando su personalidad y estableciéndole una idéntica genérica que poseen el resto de jóvenes o personas de su edad. El trabajo que realiza Ali con sus alumnos es un claro ejemplo de la importancia que tienen para los jóvenes las apariencias. En las primeras grabaciones los alumnos se muestran desafiantes, con una actitud chulesca, pero a la hora de proyectar todo lo grabado se dan cuenta de que todo lo que les hace reír a sus compañeros no son ellos mismos, sino aquello que aparentan ser. Tras visualizar las primeras grabaciones, los alumnos vuelven a grabar y en ellas se observa todo lo aprendido. No vemos marcas, prendas de vestir, objetos, vemos personas, adolescentes de una edad determinada, con su propia personalidad. Antaño se presentaba el zoquete de pie, en la tarima, con unas orejas de asno en la cabeza. Esa imagen no estigmatizaba a categoría social alguna, mostraba a un niño, entre otros, castigado por no haber aprendido la lección, por no haber hecho deberes, o por haberle montado algún jaleo al señor Daudet. Hoy, y por primera vez en nuestra historia, toda una categoría de niños y adolescentes son cotidiana, sistemática, estigmatizados como zoquetes emblemáticos. No les castigan ya de cara a la pared, no les ponen unas orejas de burro, la propia palabra zoquete ha dejado de utilizarse. El racismo es considerado una infamia, pero se filma sin cesar, pero se les acusa ante todo Francia, pero se escriben sobre las fechorías de algunos de ellos artículos que se les presentan a todos como un incurable cáncer en los flancos de la educación normal. En la actualidad, estigmar a los zoquetes es estancar su desarrollo. Al ponerles una etiqueta estamos categorizándoles como personas menos válidas, que no tienen las mismas capacidades que el resto del alumno y de los jóvenes de su edad. Este hecho propicia una extensión de las dificultades de los alumnos, que frena progresivamente su desarrollo personal e intelectual. Si el alumno presenta dificultades, hagamos frente a estas, proporcionemos los recursos necesarios para afrontar esta situación. Solo saldremos de ella estando inmersos en la misma. Afrontarlo es la clave. S'il fallait le faire, j'arrêterais la pluie. ¿Basta un profesor, uno solo, para salvarnos de nosotros mismos y hacernos olvidar a todos los demás? ¿Era el profesor de matemáticas un gran matemático? Y el curso siguiente, ¿era la señorita G una gran historiadora? Y durante la repetición de mi último curso, ¿era el señor S un filósofo sin par? Lo supongo, pero a decir verdad lo ignoro. Solo sé que los tres estaban poseídos por la pasión comunicativa de su materia.
Armados con esa pasión, vinieron a sacarme al fondo de mi desaliento, y solo me soltaron una vez que tuve ambos pies sólidamente pestos en sus clases, que resultaron ser la antecámara de la vida. Todos ellos eran muy distintos, el señor Val tan tranquilo y sonriente, la señora G, por el contrario, un verdadero torbellino, un tornado que nos arrancaba de nuestra ganga de pereza para arrastrarnos con ella por los tumultuosos cursos de la historia. Pensándolo bien, aquellos 3 profesores solo tenían un punto en común: jamás soltaban la presa. En su presencia nacía yo para mí mismo, pero un yo matemático, si puedo decirlo así, un yo historiador, un yo filosófico, un yo que, durante una hora, me olvidaba un poco, me ponía entre paréntesis, me liberaba del yo que, hasta el encuentro con aquellos maestros, me había impedido sentirme realmente allí. Eran artistas en la transmisión de su materia. Esos profesores no compartían con nosotros solo un saber, sino el propio deseo de saber, y me comunicaron el gusto por su transmisión. No diré que nos sentíamos armados por ellos, pero sí considerados, sin duda consideración que se manifestaba hasta la corrección de nuestros exámenes, donde sus anotaciones solo se dirigían a cada uno de nosotros en particular. ¿Sabes la diferencia entre un profesor y una herramienta? No, la verdad es que nunca lo pensé. Pues que al mal profesor no lo puedes reparar. Hasta donde puedo recordar, cuando los profesores jóvenes se sienten desalentados por una clase, se quejan de no haber sido formados para ello. El ello de hoy abarca campos tan variados como la mala educación de los niños por la agonizante familia, los daños culturales vinculados al paro y a la exclusión social, la subsiguiente pérdida de los valores cívicos, la violencia en algunos centros, las disparidades lingüísticas, el regreso de lo religioso, en resumen, todo lo que alimenta el diagnóstico social que nos sirve cada mañana los primeros boletines informativos. La visión de los zoquetes ha cambiado mucho. La idea de que es posible enseñar sin dificultades se debe a una representación etérea del alumno. La prudencia pedagógica debería representarnos al zoquete como al alumno más normal, el que justifica plenamente la función del profesor, puesto que debemos enseñarle todo, comenzando por la necesidad misma de aprender. Pero la realidad no es así. El alumno considerado normal es el alumno que menos resistencia opone a la enseñanza, el que nunca dudaría de nuestro saber y no pondría a prueba nuestra competencia, un alumno conquistado de antemano que nos ahorraría la búsqueda de vías de acceso a su comprensión, un alumno naturalmente habitado por la necesidad de aprender. Hoy en día existen en nuestro planeta 5 clases de niños: el niño cliente entre nosotros, el niño productor bajo otros cielos, el niño soldado, el niño prostituido, el niño moribundo. Son niños los 5, instrumentalizados los 5. El niño cliente, que es el que podemos encontrar entre nosotros, es un niño que en gran cantidad de terrenos de consumo idénticos a los de sus padres o profesores accede sin dar golpe a la propiedad privada. Uno de los elementos del ello para el que el joven profesor de hoy no está preparado es el cara a cara con una clase de niños clientes. Como profesor no siente la deuda de amor que conmueve su corazón de padre. El alumno no es un hijo deseado para que se deshagan de gratitud los miembros del cuerpo docente. Estamos en la escuela, en el colegio, en el instituto, no en la familia, no en unos grandes almacenes. No se satisfacen deseos superficiales por medio de regalos, se satisfacen necesidades fundamentales por medio de obligaciones. Todos los profesores sois iguales, es una frase que dicen muchos alumnos. Lo que os faltan son cursos de ignorancia. Os hacen falta pasar toda la clase de exámenes y de oposiciones sobre vuestros conocimientos adquiridos, cuando vuestra primera cualidad debería ser la aptitud para concebir al estado de quien ignora lo que vosotros sabéis. Sueño con una prueba donde se pidiera al candidato que recordase un fracaso escolar e intentara comprender lo que había ocurrido aquel año. Habría que exigir al candidato que buscara en lo más profundo, que realmente intentara descubrir por qué falló aquel año. En resumen, es preciso que quienes pretenden enseñar tengan una clara visión de su escolaridad, que sientan un poco el estado de ignorancia, si quieren tener la menor posibilidad de sacarnos de ahí. ¿Y cómo remediar ese ello si se les aconseja la empatía? Vamos, tú que lo sabes todo sin haber aprendido nada, ¿cuál es el método, el modo de enseñar sin estar preparado? ¿Hay algún método? No son métodos lo que os faltan, solo habláis de los métodos. Os pasáis todo el tiempo refugiándoos en los métodos, cuando en el fondo de vosotros mismos sabéis muy bien que el método no basta, le falta algo. ¿Qué le falta? No puedo decirlo, ¿Por qué? es una palabra, Peor que empatía. mucho peor. Es una palabra que no se puede decir ni en la clase, ni en la escuela, ni en la facultad. ¿A saber? No, de verdad, no puedo. Vamos, dilo. El amor. Cada año, hacia la misma fecha, se dan cita en el tendido eléctrico. Campos y bordes de carretera se cubren de partituras como en un cromo barato. Se disponen a emigrar. Es el estruendo del encuentro. Las que todavía revolotean por el cielo piden autorización para alienarse con las que han posado ya su hilo, muy estremecidas por el deseo de horizontes. Llegan del norte, en batallones rumbo al sur.
precisamente la orientación de nuestros dormitorios, norte-sur. Nada de escritura esta mañana, pues abro el tragaluz del norte y la doble ventana del sur. Me meto de nuevo en la cama y nos pasamos toda la mañana mirando las escuadrillas de las golondrinas que atraviesan nuestra choza. A un lado y a otro de la doble ventana, 2 estrechos postigos verticales permanecen cerrados. Es grande el espacio entre ambos postigos, y sin embargo, nunca falla. 3 o 4 de aquellos idiotas se pegan siempre contra los postigos. Es nuestra proporción de zoquetes, nuestra nulidad. No están en la línea, no siguen en camino recto, retozan al margen. Ya está, mi metáfora tendrá el valor que tenga, pero a eso se parece el amor en materia de enseñanza, cuando nuestros alumnos vuelan como pájaros enloquecidos. A eso consagran su existencia la señorita G o Nicole, a sacar del coma escolar a una sarta de golondrinas estrelladas. No lo consiguen siempre. A veces se fracasa. Al trazar un camino, algunos se despistan, se quedan en la alfombra o se rompen la cabeza contra el siguiente cristal. Son nuestros alumnos. Las cuestiones de simpatía o apatía hacia uno u otro no se toman en cuenta. Habría que ser muy listo para poder decir cuál era el grado de nuestros sentimientos hacia ellos. No se trata de amor. Una golondrina aturdida es una golondrina que hay que reanimar. Punto y final. Quand tu parles d'amour, j'en parlerai aussi. Que tu regardes encore dans le fond de mes yeux.